Buenas noches, hermanos, bienvenidos. Vamos a orar para dar inicio a este estudio. Acompáñenme a orar. Señor, así como te cantábamos, ahora te rogamos que nos ilumines para poder considerar tu palabra. Ella misma nos dice que en tu luz veremos la luz y necesitamos, Señor, la luz de tu Espíritu para poder comprender y no haya confusión en medio de nosotros. Danos de tu Espíritu Santo, Señor. Que lo que hoy vaya a hablar sean las palabras de tu propio corazón y solo yo sea el conducto y que puedas hoy edificar a tu iglesia, Dios, que nos edifiques a cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hace 8 días, a ver, recuérdenme que estuvieron viendo, a ver, yo ya lo vi el video. Yo no vine hace 8 días, pero ¿qué tema estaban considerando? El juicio, el juzgar, ¿verdad? Estaban viendo lo que es juzgar. Ok, antes de empezar, si no tienen ustedes preguntas de lo que vieron, yo les voy a hacer preguntas, ¿sale? O sea, ¿qué prefieren, hacer preguntas o que yo les pregunte? Ustedes eligen. ¿Sí? Ok, entonces yo voy a preguntar. Como Naomi se rió así como nerviosa, va a ser la primera. A ver, Naomi, ¿qué es juzgar? Sí, vamos a empezar con Naomi. Fue la que más nerviosa se vio en su risa. Juzgar es cuando tenemos un pensamiento, un sentimiento y emitimos ese pensamiento o sentimiento hacia algo o alguien más. Entonces podemos actuar con base en ese pensamiento o sentimiento o solo podemos pensarlo. Ok, muy bien, Naomi. A ver, otra pregunta, déjenme ver a quién ahora. Ahora puros del lado derecho, ¿les parece? Liz que dijo que no. Ahora Liz. Ok, al juzgar emitimos un juicio. ¿A Liz? ¿Sí? Al juzgar emitimos un juicio. Sí, pero puede ser un juicio bueno o malo. Ok, no necesariamente el juzgar es malo, ¿verdad? Ahora, bueno, nos vamos a ir aquí con Sadra que dijo, está moviéndose ahí, dame tantito el micrófono, dijo, dame tantito el micrófono, ¿verdad? Ok, ¿debemos de juzgar los creyentes, Sadra? Me lo puso difícil. ¿Eh? Está difícil. Sí, pero con amor, con la guía del Espíritu Santo. Debemos como tal, como un deber. Podría ser que sí, porque en todo momento juzgamos si es bueno, si es malo, no solo una persona, sino una acción, obtener algo o hacer algo. Entonces podemos juzgar si yo agarro esta silla, es buena acción, no es buena acción, y en juzgar a una persona podríamos emitir buenos juicios, pero en esos buenos juicios emitir malos juicios. Entonces, juzgar con cuidado y temor, guiados por el Espíritu Santo y llenos del Espíritu Santo. Ok. Ahora a las hermanas, a ver quién quiere contestar. Valeria o Frida. Ahí les dejo a su elección. ¿Sí? ¿Todos los creyentes debemos de juzgar? Pues yo digo que no, porque de hecho en la Biblia viene que Jesús, bueno, en este caso de la mujer que, no sé si fornicó o qué hizo,
hallada en pecó y adulterio. la llevaron los sacerdotes a Jesús y la juzgaban. Y Jesús le dijo que no juzguen, que lance la primera piedra quien esté libre de pecado. Y yo digo que nadie está nadie estamos libres de pecados, siempre cometemos pecado. Entonces el único que puede juzgar es Jesús. Bueno, esa es mi opinión. Ay, ¿la hermana le quiere ayudar? Bueno, sí, yo creo que algo que dice la palabra de Dios es que justo se decía la palabra que uno no puede juzgar a menos de que no tenga pecado. Como todos no tenemos pecado, y algo que decía Cristo era que sí podemos, o bueno, la iglesia tenía el mandato de poder juzgar, pero yo digo que es más como todo aquel que ya tenga un liderazgo muy, muy alto, el cual pues no todos lo han tenido. Ok. Ahora la pregunta para cualquiera que quiera contestar. ¿Juzgamos? Sí, ¿verdad? Todos emitimos un juicio. Alguien decía, no me acuerdo si era Liz, a veces lo verbalizamos y otras veces lo pensamos. Pero generalmente todos emitimos un juicio, una opinión sobre, ya sean situaciones o sobre personas. Y a veces nos quedamos nada más con lo que dice Mateo 7, del 1 al 4, ¿no? Dijo Jesús, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la vara que miran serán medidos. ¿Sí? Y después les llama a la gente hipócrita. Dice, ¿por qué miras la paja en el ojo ajeno y no ves la viga que tú tienes? Primero saca tu viga para que después puedas ayudar a tu hermano a sacar su paja. Pero ese no es el único texto que habla acerca de juzgar. ¿Sí? O sea, no podemos leer la Biblia en un texto sacado de contexto, sino a la luz de toda la palabra de Dios. Ahora me mandó el mensaje Memo y me dice, síguele a partir del verso 10. Por eso les preguntaba si había alguna duda, antes de seguir, ¿hay alguna duda más de lo que se vio? Porque ahorita vamos a andar un poquito más en lo que ahorita comentaban ustedes. ¿No hay dudas para seguir adelante? Ok. Dice el verso 10, pero tú, o sea, se está dirigiendo a cada uno de nosotros, Pablo, tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O sea, está dando por hecho que juzgamos, ¿no? O sea, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Sí? Miren, la Biblia a la luz de la palabra de Dios, fíjense, juzgamos, regresa un poquito al verso 3, porque aquí habla de juzgar y de menospreciar. Y el verso 3 dice, el que come no menosprecia al que no come. Una forma de juicio es menospreciar. ¿Sí? Cuando hacemos menos a la gente, le damos menos valor, no la tomamos en cuenta, ya la estamos juzgando, ya sea por la apariencia o por la idea que nos hicimos de esa persona. Y cuando dice todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, ¿qué es el tribunal de Cristo? Fíjense, ¿por qué? Cuando juzgamos, ¿sí? Y tenemos una opinión o emitimos una opinión, hacemos un juicio de esa persona, ¿sí? Y puede ser que lo sentenciemos también. A veces nos convertimos en juez, jurado y verdugo de quien estamos juzgando. Hace rato vi un capítulo de La Ley y el Orden, y a mí todas esas series de abogados y todas esas me encantan. Entonces, van a un juicio y hay alguien que juzga. ¿Quién es el que juzga en un juicio? El juez, ¿verdad? Hay un juez que está juzgando
Y todos los que cometan algún pecado, por ejemplo, el libro de Ezequiel en el capítulo 18, en el verso 4 dice que todos de alguna manera estamos descalificados porque hemos pecado. Dice Dios, he aquí, todas las almas son mías, tanto del alma del Padre como del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. Dios está dando una norma a seguir. Quien llegue a cometer una infracción va a recibir un castigo. Cuando ¿qué dice? El tribunal de Cristo, todos, sin excepción, todos nosotros vamos a comparecer ante el juez que nos va a juzgar. Ahora, la pregunta, ¿qué es el tribunal de Cristo? ¿Para qué es el tribunal de Cristo? ¿Qué se hace en un tribunal? ¿Qué pasa en el tribunal de Cristo? ¿Para qué vamos a comparecer delante de Él? Porque todos vamos a comparecer delante de Él. ¿Para qué se nos va a llamar a la presencia de Cristo? Para ser juzgados. Muy bien. ¿De qué? De las cosas que hicimos en la tierra. ¿Quién dijo de pecados? No. Una vez que ya creímos en Cristo, estamos justificados delante de Dios. Dios nos ve como si no tuviéramos pecados. Él pagó por nuestros pecados. El tribunal de Cristo no es para ver si somos salvos o no somos salvos. Ante el tribunal de Cristo solo se van a presentar los creyentes, no los impíos. Solo los creyentes nos vamos a presentar delante del tribunal de Cristo. Y no va a ser para ser juzgados, sino va a ser, bueno, para ser juzgados si nos condenamos o nos salvamos. Va a ser para comparecer de todas las cosas que hayamos hecho, sin que esto implique condenación. Porque aún Jesús dijo, aún de las palabras ociosas que salgan de vuestros labios, tenéis que dar cuenta. Entonces, todos un día vamos a llegar ante la presencia del Señor, ¿sí?, para comparecer ante Él. ¿Sí? Y después hace una cita acerca de un texto de Isaías y que después Pablo lo retoma aquí, pero lo retoma de manera más profunda en Filipenses. Dice, porque está escrito así, vivo yo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Vamos a llegar ahí. Hermano, ¿estás consciente de que cada acto que nosotros hacemos, Dios lo sabe? Que un atributo de Dios es la omnipresencia y la omnisciencia, otro, y Él conoce exactamente y está presente en cada una de las cosas que hacemos, así lo hagamos en lo más recóndito de nuestra recámara, del lugar donde estemos, en el lugar más apartado del mundo, donde creemos que nadie nos ve y nadie se va a enterar de aquellas cosas a lo mejor que solo tú crees que sabes, pero también las sabe Dios. Y a lo mejor nadie las sabe, a nadie se las has dicho, pero Dios lo sabe. A ver, aquí el micrófono. Repíteme tu nombre, hermano. Jorge, a nuestro hermano Jorge. Ya lo conocen, ¿verdad, Jorge? Ya ha venido con nosotros. Es que no podemos ocultar nada ante Dios porque Dios está dentro de uno mismo, por su espíritu. Entonces, como usted lo acaba de mencionar, lo puedo hacer en lo más escondido ante los ojos del humano, pero ante Dios no. Yo me voy a mentir, pero a Dios no le voy a mentir nunca. Simplemente eso es lo que yo quiero decir.
Así es. Y no sé si te has dado cuenta que a veces le tenemos más miedo al humano o al pastor que a Dios. Hay una anécdota así medio chistosa. Y vamos aquí a ponerle a Val o a Emanuel, ¿no? Que a veces hacen la limpieza aquí. Hagan de cuenta que Val empieza a barrer aquí y de repente dice, ay, es que es bien pesado barrer, todo, luego levantar la basura, y entonces abajo de estas cajas empieza a aventar la basura. ¿Te acuerdas cuando lo hacías así, Val? No, no es cierto. ¿Sí? Dice, al fin que nadie se da cuenta, ¿no? Voltea para todos lados, el pastor no está, Memo no está. Que Memo es el regañón, dice, no, no está. Y un día haciendo eso barre y levanta este cajón y avienta la basura, y de repente se oye una voz, ya te vi. Y se pone Val bien espantado. Dice, ay, ¿quién eres? Soy Dios. Ay, perdón, gracias, Señor, pensé que era Memo. Le debemos de temer a Dios, no tanto a los hombres. También es bueno tener cierto temor a los hombres, pero es mejor temer a Dios, ¿sí? Y saber que a donde vamos, Él está ahí presente con nosotros y se está enterando de todas las cosas que estamos haciendo. Entonces vamos a comparecer ahí y vamos a doblarnos ahí, vamos a confesar, ¿sí? Y a lo mejor le vamos a tener que confesar a Dios todas aquellas cosas que ahí están guardadas y producen escozor. Y que hemos pensado, esto, hermanos, me lo voy a llevar a la tumba. A la tumba, nadie lo va a saber. Y déjame darte una noticia. Aquellas cosas que no confiesas te pueden adelantar tu llegada a la tumba. Y dice después el 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, no del hermano, no de la hermana, no de lo que tú estás juzgando, no de lo que tú ves en él, ¿sí? No de lo que falla, no de lo que ha pecado. Tú no vas a dar cuenta de nada. Es más, ni los que estamos casados, ni de nuestra esposa, ni de nuestros hijos. Vamos a dar cuenta de nosotros. Cada uno de sí mismo va a dar cuenta. En el Antiguo Testamento Dios estableció un principio, dice, el padre no pagará por el pecado de los hijos, ni los hijos pagarán por el pecado de los padres. Cada quien va a pagar por su propio pecado. Y cada uno va a dar cuenta delante de Dios de lo propio. Y como si retomara en el verso 13 lo del verso 10, como si hubiera abierto un paréntesis en el verso 11 y el 12 para hacernos entender que vamos a estar delante de Dios, ¿sí? Para dar cuentas a Él de todo lo que hayamos hecho. En el 11 y el 12, y en el 13 como que retoma el tema de juzgar y termina concluyendo así, dice, ya saben ustedes que estas frases o estas palabras, así que y otras más, tiene una connotación de una consecuencia o de una conclusión. Dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Acuérdense que venimos hablando del débil en la fe, ¿sí? Y que por amor no debemos poner tropiezo al hermano que es débil en la fe. Ahora, les voy a hacer una pregunta. De acuerdo al contexto en el que se escribe este libro, ¿sí? Pablo no había visitado la iglesia en Roma.
el evangelio había crecido y empezó, digamos, el cristianismo en Jerusalén, en su gran mayoría entre los judíos. Y el evangelio se empezó a extender, tú lo puedes ver en el libro de Hechos, ¿sí? Empezó en Jerusalén, se extendió a Samaria, ¿sí? Y después llega hasta Cornelio, a los gentiles, y la meta es ir hasta el último de la tierra. Entonces la iglesia para este momento donde escribe Pablo está compuesta por judíos y gentiles. Ahora, mi pregunta es, ¿quién es el débil en la fe? ¿El judío o el gentil? ¿Quién se anima a contestar? Está hablando el tema del débil en la fe, ¿no? Y ahorita va a retomar algo de eso. O sea, la onda o la conclusión es no poner tropiezo al hermano. Por eso no debemos de juzgar los unos a los otros, ¿sí? Ya no nos debemos de juzgar en ese sentido, pero sí, por lo que estaban diciendo y por otros pasajes que si nos da tiempo vemos, nosotros debemos de juzgar. De hecho, todos los creyentes se nos da la autoridad, la responsabilidad de juzgar. Por ejemplo, ahí en Mateo 7, más adelante, a partir del versículo 15, habla de los falsos profetas. Y todos nosotros debemos de juzgar incluso lo que desde aquí se enseña. Debemos pasarlo por un filtro. Sé la palabra de Dios en función de la profecía. Escucharlo todo, retener lo bueno, y eso nos hace emitir un juicio. No se traguen todo lo que desde aquí se diga. Ustedes deben de juzgarlo, ir a las escrituras para ver si es cierto y decir, hermano, usted es un mentiroso, eso que dijo no es cierto. Debemos ser berenianos, ¿no? El que tenga oídos, que oiga. Entonces, ¿quién era el débil en la fe? A ver, Valeria. El débil en la fe eran los judíos y los gentiles eran los fuertes. Aunque aquí se está haciendo como que la parte de juzgar a las personas, pero pues básicamente es porque los judíos, a pesar de que sabían la palabra de Dios, hacían todo conforme a lo que ellos creían que era correcto para sus bienes. Más los gentiles adoptaron el verdadero evangelio y a pesar de que anteriormente tenían otras creencias, decidieron dejar esas creencias de lado y poder enfocarse en lo que realmente era la palabra de Dios. Gracias, Valeria. ¿Alguien más? O ahora mejor así. Levante la mano quien esté de acuerdo con Valeria. Mira, ya tienes seguidores. Haz tu Instagram para que te sigan. Ahora, levanten las manos los que no están de acuerdo con Valeria. ¿Ok? Esos que levantaron la mano, ahora pasen el micrófono y díganme por qué no están de acuerdo con ella. A ver, aquí está Liz, Lalo. ¿Quién más levantó la mano? Rubén. Pepe. A ver, empiecen. Empiecen por el hijo del pastor. Para que, no, y la hija del pastor. Y la esposa. No, primero por la esposa y la hija del pastor. Porque es esposa e hija. Primero con la esposa y la hija del pastor. Yo creo que los nuevos en la fe eran los gentiles y por eso estaban aprendiendo muy recientemente el evangelio y no estoy segura, pero yo creo que por eso se pueden considerar débiles en la fe. Ok, pues bueno, yo creo que primero que nada la pregunta es bastante, no capciosa, sino básicamente está buscando tres pies al gato cuando sabemos que tiene cuatro, ¿no? De hecho,
siguiendo la lectura que hemos venido de Romanos, justamente capítulos atrás, se nos habla de que no hagamos esa distinción, que esa distinción sobre judíos y gentiles no tenía sentido en un sentido, por así decirlo, valga la redundancia, y justamente en esta pregunta no podemos generalizar solamente por el origen de cómo fueron convertidos, si eran débiles o fuertes, o al menos es lo que considero yo. Gracias. A ver, Rubén, Pastor Rubén y Pepe, ¿dónde? Ah, pues tú traes la cámara y el micrófono. Bueno, muchas veces pensamos que hermanos en la fe que ya tienen muchos años en el Evangelio, se supone que deberían de ser más maduros en muchos aspectos del cristianismo, pero lamentablemente hay muchos hermanos que pasan años, pasan hasta décadas y siguen siendo muy inmaduros en lo que se refiere a la fe en Jesús. Entonces, eso realmente pues es lamentable, ¿no? Porque se dice que la Biblia es el libro menos leído entre el pueblo cristiano. Entonces, imagínense el grado de madurez que muchas congregaciones tienen, ¿no? Entonces, los débiles en la fe es precisamente niños en Cristo, como lo dice Primera de Corintios capítulo 1, ¿no? Aún siguen necesitando el beber leche y no una comida consistente. Entonces, muchos hermanos en la fe aún están muy inmaduros y es precisamente cuando alguien trata de llevarlos a considerar cosas más importantes, todavía no tienen esa madurez para seguir adelante, ¿no? Precisamente ahí en Hebreos 6 dice, y esto haremos si en realidad maduran en la fe. Entonces, los débiles en la fe se refiere a eso, ¿no? A un estado espiritual en el que todavía les falta crecer. Ok, Tanto, un poquito. tanto a judíos como a gentiles, ¿no? O sea, en realidad no nada más tiene que ver con los judíos o tiene que ver con los gentiles, ¿no? Realmente tiene que ver con todos los que sean creyentes en el Señor. Ok, un poquito a diferencia de lo que decía Liz. Liz decía que el débil en la fe es el nuevo. Tú dices que el débil en la fe es el inmaduro. ¿Sí? ¿Está bien? Porque un inmaduro no necesariamente es un nuevo. Es inmaduro nada más, ¿no? Pudiera tener mucho tiempo, pero es inmaduro. Como dice en Hebreos 6, ustedes ya debiendo ser maestros tienen necesidad otra vez de que se les enseñen los primeros rudimentos. O sea, no han madurado. Todavía se les tiene que dar lechita, pero habla de gente que ya tenía años. Entonces, ahorita Pepe y luego Checo. Pues en lo personal pienso que el débil en la fe eran los gentiles, porque aunque sí conocían parte de la ley y conocían a Dios de algún modo, siento que no el pueblo judío no les permitía rendir culto como les hubiera gustado. Entonces, tal vez no conocían a Dios de la misma manera como tal vez el pueblo judío lo hacía. Y pues de algún modo eso pues merma qué tan firmes pudieran estar en el Señor. Pero tal vez aquí me estoy guiando mucho porque pues el pueblo judío tenía la ley y practicaba aparentemente todo más apegado a la voluntad de Dios, ¿no? Pero no lo sé. Aquí a Checo, por favor. Bueno, por el contexto, los primeros versículos de este capítulo, podríamos ver que tanto judíos como gentiles
podrían caer dentro de la etiqueta de débiles, ya que a los dos les costaba trabajo quitarse, despojarse de prejuicios y de ideas que les obstaculizaban disfrutar de una libertad en Cristo. Es decir, los judíos les costaba mucho trabajo despojarse de la ley mosaica. Entonces, a ellos Pablo les está diciendo, hay gente entre ustedes que son judíos y que guardan algunos días, para ellos unos días son especiales, más especiales que otros, para algunos no pueden comer cierta tipo de carne, a pesar de que en el Señor ya podríamos, o ellos ya podrían disfrutar de ese tipo de carne, no lo disfrutan porque les cuesta trabajo despojarse de esas ideas. También los gentiles, lo mismo, ellos no podrían dejar de comer carne sacrificada a los dioses porque decían, no, pues es que sí tiene ahí un trasfondo esa carne, entonces no me la como. Entonces Pablo estaba diciendo que tanto judíos como gentiles, que les costaba trabajo despojarse de sus prejuicios y de sus ideas y disfrutar de la libertad que hay en Cristo, ellos podrían ser catalogados como débiles. Ahora, pues nosotros definitivamente podríamos caer en cualquier momento en ese tipo de circunstancias, ¿no? De que de repente nuestra religión, por decirlo de alguna manera, prejuicios nuestros nos alejan o nos podrían estar alejando de libertad que en Cristo podríamos tener. Ok. Gracias. Aquí a Johnny, por favor. Específicamente Pablo en el 14 está refiriéndose a los creyentes. A los creyentes está, desde el 2 veíamos cómo les amonestaba, dice, por ejemplo, hay quienes se sienten fuertes y creen que están bien comer de todo, mientras que los débiles solo comen verduras. Estamos hablando aquí de los creyentes en el 5. Permítanme darle otro ejemplo. Hay algunos que piensan que ciertos días son especiales, mientras que para otras personas todos los días son iguales. Exactamente aquí en el 14 Pablo se está refiriendo, lo dijo usted hace ratito muy claro, no es para los incrédulos, es para los creyentes. Entonces, ¿quiénes son los débiles? Dentro de los creyentes habían personas que todavía tenían dudas. ¿Será bueno comer? ¿No será bueno comer? ¿Será bueno hacer en tal día? ¿No será bueno? Pero no necesariamente el tiempo tiene que ver con, o la edad con la madurez espiritual. No necesariamente. Hay algunos, lo citó usted, lo citó el pastor Rubén, que podían ser ya vejestorios en una congregación y neófitos quizá en la palabra o muy inmaduros hablando, pero específicamente se refiere a los creyentes, no a alguien que sea incrédulo o inconverso. Gracias. Venimos desde el capítulo 13, ¿sí? Y nos está marcando, y el final incluso del 12, como el tema central es el amor. Y partiendo del amor, después nos lleva a considerar el no juzgarnos. Los creyentes a los que se está dirigiendo Pablo, la única diferencia que tenían quizás en tiempo de convertidos era el conocimiento, más no el tiempo. El que hayan sido judíos no implicaba que tuvieran mucho tiempo en el evangelio. Ellos tenían un velo. Y aunque conocían las escrituras, por eso Pablo desde los primeros capítulos les está llamando la atención y les dice, ustedes que se llaman judíos, juzgan a su hermano, y tú que juzgas, haces lo mismo de lo que lo estás juzgando, pues tendrás mayor condenación, porque tú sabes y a ti te fue dada la ley y deberías de tener conocimiento, pero ese conocimiento no te está llevando a tener amor. Y entonces aquí a lo que va Pablo, miren,
Checo lo decía. Sí, ahorita citaba el verso 2, Johnny, de este capítulo. Ahí se hace una clara distinción, dice. Fíjense, ¿cómo dice el verso 2? Porque uno cree que se ha de comer de todo. Ahí ese es el fuerte. Y aclara, otro que es débil, ahí incluso señala, otro que es débil, el débil come legumbres. ¿Quién era el que no comía carne? ¿Quiénes eran los que no comían carne de lo sacrificado a los ídolos? Los judíos. ¿Quiénes guardaban los días? Hacían diferencia entre día y día. Los judíos, no los gentiles. Los gentiles iban y compraban carne en el mercado aunque fuera sacrificada a los ídolos, y la diferencia, o por qué iban a comprar carne, porque esa carne sacrificada a los ídolos era más barata y a ellos no les importaba que se sacrificó a tal dios y a tal ídolo, ellos la compraban. Pero los judíos decían, no, se sacrificó a tal dios, no, yo no como de eso. Y en algunos casos el débil en la fe es el judío, y en algunos otros casos el débil en la fe va a ser el gentil. Pero lo que trata de hacer Pablo es que lo que nos mueva a no señalar, a no juzgar, a no criticar, sea el amor. Por eso dice, ya no se juzguen unos a otros. Porque si el amor está dentro de nosotros, ¿sí? No quiere decir que no vamos a juzgar, sino cómo vamos a juzgar. ¿Cómo vamos a juzgar nosotros? Porque si juzgamos, hermanos. ¿Cómo vamos a juzgar? Bueno, fíjense. Juan 7:24 dice cómo tenemos que juzgar. Si pueden poner Juan 7:24, por favor. Para que todos podamos emitir un justo juicio, dice, no juzgues según las apariencias, sino juzga con justo juicio. ¿Y a poco no a veces solo por las apariencias juzgamos? A ver, aquí sincérense conmigo. ¿Cuántos alguna vez han pensado de una persona y dicen, este me cae o esta me cae re mal, pero ni siquiera la has tratado o tratado? Pero estás emitiendo un juicio, estás pensando en una apariencia que estás viendo, y cuando empiezas a tratar a esa persona dices, chin, no era como yo creía, como me había formado una opinión. A veces no tienes todos los elementos para hacer un juicio porque ya prejuiciaste. Un prejuicio es hacer un juicio antes del juicio. Yo tenía un amigo, un compañero, que la verdad sí era flojo. Y un día nos encargaron un servicio cuando estaba yo en los grupos, y teníamos que quedarnos al final a levantar todas las cosas, a dejar limpio el lugar y eso, y nunca llegó. Yo me quedé como hasta la 1 de la mañana solito levantando todo, y estaba rumiándose. Ya sabía que ese no iba a venir. Claro, ha de estar echadote ahorita en su casa, porque ya lo conozco, cómo es de flojo. Y me fui enojado a mi casa. Al día siguiente me enteré que su hija estaba muy grave en el hospital y toda la noche se la había pasado ahí. ¿Saben cómo me sentí? Como chinche. Porque no tenía todos los elementos para juzgar, solo tenía una idea de cómo era él, ya lo había etiquetado yo. Y eso me enseñó a no estar prejuzgando sin tener todos los elementos, porque si no, no juzgamos con un justo juicio. Pero los creyentes debemos de juzgar. Miren, vamos a 1 Corintios capítulo 5, versos 2 y 3. Ustedes conocen el contexto de aquel hombre que tenía la mujer de su padre, o sea, su madrastra, digamos, porque no era su mamá, y tenía intimidad con ella. Y entonces Pablo les está escribiendo a los corintios y les hace estas sugerencias. Si no aparece, yo voy. Bueno, ya está. Dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Por eso les decía, miren, vamos a juzgar o vamos a ser juzgados aquí, y vamos a juzgar aquí entre nosotros, no a los de afuera.
Dice Pablo, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están adentro? O sea, hermanos, ¿no juzgamos a los que están adentro? Sí, porque a los que están afuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre ustedes. Y Pablo está dando un juicio para ese hombre que tenía a la esposa de su, tenía como amante a la esposa de su papá, ¿sí? Y de acuerdo a ese pecado, Pablo está dando un veredicto, lo está juzgando y está dando un veredicto y dice una sentencia. Entréguenlo incluso a Satanás. Hace 8 días decía el pastor Memo y preguntaba, ¿quiénes son los que tienen que juzgar una situación? Y se contestó, o él dijo, no me acuerdo. Obviamente quienes tienen una autoridad dentro de la iglesia. Pero en un sentido todos juzgamos. Porque cuando vamos a Mateo 18 y dice, si tu hermano peca contra ti, no dice, ve y llama al pastor y acúsalo al hermano con el pastor. Dice, no, si tu hermano pecó contra ti, aunque tú no seas pastor, solo eres una oveja, dice, ve con tu hermano. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Ah, si no te escucha, trae a 2 testigos para que conste en boca de 2 o 3 eso que están hablando. Si no te escucha, dilo a la iglesia, y si no, tenlo por gentil, como si no fuera creyente. Todo eso es un juicio. Pero ¿cómo vamos a emitir ese juicio? ¿Saben por qué a veces nos equivocamos en juzgar? Porque a veces nuestras emociones están hirviendo. Estamos todos confusos, ¿sí? Estamos bajo un estado de tensión. Cuando tú te peleas con tu mujer y tu mujer con tu marido, o te peleas con cualquier hermano, bueno, yo no me peleo así, con un tono calmadito. Hola, mi amor, estoy bien enojado contigo. No, yo sé que ustedes sí tienen el dominio propio, pero yo no. Yo me exalto y mi emoción está ahí fluyendo, ¿no? Un día me tuve que salir de mi casa porque sentía que hasta iba a agredir a mi esposa. Mejor me salí a caminar 2 horas. Y fíjate, cuando estás con tensión, ¿sí? Con todas las emociones a flor de piel, lo más seguro es que te vas a equivocar en tu juicio. ¿Sí? Evita ahí. Trata de evitar incluso decir algo, amonestar a alguien, porque no lo vas a juzgar de la mejor manera. Pero si vamos a juzgar, hazlo de una manera que sea constructivo ese juicio que haces. Considera que haya humildad y bondad en tu corazón. ¿Qué dice Gálatas 6:1? Hablando de los creyentes, dice, si algún creyente, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes creyentes que son espirituales, restáurenlo. ¿Cómo? Dice, con un espíritu de mansedumbre. No sea que tú también seas tentado. ¿Sí? Si hay amor, por eso partimos del capítulo anterior, el tema es amor. Y no se ha despegado de ese tema en cuanto al juicio. Fíjate, si a ti te mueve el amor, yo creo que puedes ir con cualquier hermano a exhortarlo. Un día en los pastores estábamos haciendo un juicio de un hermano, de un joven, y a mí me encomendaron a que yo fuera a decirle por las cosas en que estaba mal, y yo les dije, disculpen, no voy. No voy a ir.
Porque no me siento con el derecho de ir con ese joven que yo me he mantenido alejado de él o él de mí. ¿Y yo por qué voy a ir si mi comportamiento es como de no interés en su vida? Ahora me voy a ir a decirle de cosas de lo que está mal. No, ¿saben qué? Primero voy a tratar de acercarme a él, de ganarme su confianza, de estar bien con él para poder acceder a su vida. Porque ¿qué te mueve a buscar a un hermano, a estarle haciendo un juicio, como los fariseos, para sentirse superior? Que nos mueva el amor, y es al tema que va después Pablo, ¿no? Porque a nosotros se nos va a prohibir juzgar, hermanos, digamos, en un sentido, entiéndanme cómo lo digo, la palabra nos prohíbe juzgar si lo hacemos con hipocresía. Si estás todo intolerado con tu hermano por lo que está haciendo. Debemos quitarnos la viga. O cuando estamos haciendo un juicio humano y estamos vulnerando la prerrogativa de Dios o estamos usurpando el lugar de Dios, se nos prohíbe ahí. Nosotros no podemos usurpar el lugar de Dios. Hay un tipo de juicio que solo le pertenece a Dios. ¿Cuántos vieron la película de La Cabaña? ¿Se acuerdan cuando el papá, que se le muere su hija, que la matan, es llevado a un lugar, a un encuentro con, no es exactamente con Dios, pero aquella mujer le dice, a ver, tú siéntate, ahora te vas a sentar aquí en esta silla y tú vas a ser el juez. Tú vas a determinar y vas a decidir sobre esta situación. Y le empieza a plantear, ahora, ¿qué decidirías tú? ¿Matar a esta, matar a esta? Y él se pone muy mal, ¿no? No, yo no quiero estar ahí. No, ahora estás aquí porque estás reclamándole a Dios su juicio que hizo, lo que determinó. Y no tienes todos los elementos para saber, Dios sí los tiene. Así que decide. Hermano, no podemos tomar ese lugar de Dios. No sabríamos qué hacer. Nos volveríamos locos. Pero otras cosas sí nos las deja Dios a nosotros aquí para juzgar. Vamos a hacer juicios apropiados. ¿Cómo? Ya les decía. Todo lo que oigan, todo lo que alguien, porque en algunos lugares, aquí no se da, pero en algunos lugares hay ministerios de profetas que van y te van a decir, tengo una palabra de Dios para ti. Y algunos de esos han llegado a decirles a unas hermanas, Dios me dijo que tú te vas a casar conmigo. O Dios me dijo que me des tu carro. Fraudulentos, mercenarios del evangelio. Pederastas, algunos. Y le puedes contestar, bueno, mira, yo hoy platiqué en la mañana con Dios y no me dijo nada. Deja que me lo confirme a ver si es cierto. O sea, tenemos que juzgar a esos. ¿Cómo lo están diciendo? ¿Por qué lo están diciendo? ¿Qué quieren manipular? Nosotros vamos a juzgar con juicios apropiados. Ya les dije que en Mateo 7, a partir del 15, habla de los falsos profetas. Después Pablo, cuando escribe a Timoteo, también dice, en los postreros tiempos se levantarán falsos profetas. Y esos falsos profetas van a tener ciertas características. Injuriadores, ¿sí? Desobedientes a los padres, esos que te van a decir que ya no te cases, ¿sí? Que te van a prohibir ciertas cosas. No los escuches, son falsos profetas y los tienes que juzgar. Se estimula a los creyentes, la palabra de Dios estimula a los creyentes a que funjan como árbitros
entre otros creyentes. Cuando tú lees el capítulo 6 de la primera carta a los Corintios, hubo un problema entre los corintios, que algunos habían sido defraudados por otros hermanos, y Pablo les empieza a explicar. Dice, por favor, este asunto no lo lleven a los tribunales de los impíos, de la gente que no es creyente. Y nos dice, ¿saben qué? Ustedes como hijos de Dios, nosotros, dice, vamos a juzgar al mundo. Dice, ¿cómo si ustedes van a juzgar al mundo? ¿Acaso no pueden resolver un problema entre ustedes? ¿Algo que pasó? ¿Van a ir ante los impíos para que juzguen esto? Dice, no, júzguenlo entre ustedes. O sea, nos estimula la palabra de Dios a que tomemos la iniciativa para juzgar algunas cosas. Vuelvo a insistir, todo movido por el amor. Y en Mateo 18, que ya les decía, y en 1 Corintios, que ya también lo vimos, son instrucciones de casos que se dan en la iglesia. Pero hermanos, no quiero que quede así como muy abierto a que podemos juzgar. Cuidado. Debemos de tener temor de Dios. No podemos ser tan ligeros en nuestros juicios. Mucho menos cuando se trata de otros. A lo mejor puedes a ti mismo, sí. Pero ten cuidado. Porque nosotros no alcanzamos a ver como Dios todas las cosas. El único que ve el corazón es Dios. Nosotros solo vemos en parte. Pablo, cuando lo escribe a los Corintios, en el capítulo 13, dice, ahora solo conocemos en parte, nada más. Dice, pero cuando venga Él, conoceremos las cosas tal como son. Y ahí mismo dice Pablo, él mismo señala, dice, cuando yo era niño, juzgaba como niño, pensaba como niño. Pero ahora que ya alcancé madurez, dice, dejé las cosas de niño. Y por eso después va a entrar otra vez a la cuestión de la comida, Pablo, ¿sí? Con la convicción que él ya tiene, pero con el amor que Dios ha puesto en su corazón y de haber hablado acerca del tema de no juzgar, él mismo habla de su persona. Dice, yo sé, ya no se está refiriendo a los demás, está hablando de él. Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. O sea, él tenía toda la libertad, dando acción de gracias por cualquier cosa, podía comer de lo que quisiera. En otras partes, en Corintios dice, pues la comida es comida, las viandas son viandas. Y él estaba seguro que nada era de desechar si se toma con acción de gracias, porque ya todo Dios lo limpió. Y lo podemos ver en el capítulo 10 del libro de Hechos, cuando Dios le da una visión a Pedro del lienzo ese que baja con animales inmundos, y Dios le dice, mata y come. Y salen los prejuicios del débil Pedro, ¿sí? Señor, yo nunca he comido nada inmundo, nada ha entrado en mi boca que sea inmundo. ¿Y qué le contesta el Señor? No llames inmundo lo que yo ya limpié. Sí, 3 veces se repitió. Y no solo se refería a la comida, se estaba refiriendo a los gentiles. Cuando llega con Cornelio, dice, ahora entiendo la visión. No solo era en cuestión de comida, era en cuestión de los gentiles, porque ¿cómo llega a la casa de Cornelio? Fíjense qué presentación, por si algún día te invitan a una casa, no vayas a hacerlo de Pedro. Porque llega a la casa de Cornelio y le dice, tú sabes cuán aborrecedor, abominable es que un judío entre a la casa de un gentil. Qué forma, ¿no? De llegar Pedro a la invitación a la casa de un gentil. Pero después entiende que se trataba de los gentiles.
Y Pablo tiene claro eso. Por eso escribe también de los dos pueblos. En Efesios dice, hizo un solo pueblo, derribando la barrera intermedia que había entre ellos. Y ya no hay ni gentiles, ni judíos. Bueno, todos nosotros seríamos gentiles, ¿no? Y entonces esas diferencias hoy a lo mejor no se ven tan marcadas como los datos que aquí presenta de los días de guardar, de la comida, de lo que sí se podía comer, de lo que estaba sacrificado a los ídolos. Pero ¿qué otras cosas tenemos? Hay iglesias donde la gran mayoría de ustedes, mujeres, no las dejarían entrar porque vienen con pantalón. ¿Verdad? No las dejarían entrar. Porque esa es una condición que ellos ponen. ¿No? Podríamos decir, son débiles en la fe. Y si algún día tú vas a una iglesia de esa, por amor a esa iglesia, por amor al débil, ponte falda. No digas, yo tengo la libertad, que vean, que aprendan, yo ya, y entro con falda. No, los vas a ofender. Ponte una falda, ponte un vestido. Bueno, si son escoceses, que se la pongan, ¿no? Entonces, tienen sus propias características. Con esto termino. Un día fui a una iglesia en Toluca. Tuve que ir con mi jefe cuando trabajaba a hacer algo a Toluca y él iba a llegar como 4 horas después y era un domingo. Dije, ¿y ahora qué hago? Dije, me voy a ir a buscar una iglesia por aquí. De las iglesias más raras que me he encontrado. Llegué, me recibieron y los hombres se saludan así. Le di la mano y el hermano que me tomó la mano me jaló mi mano y me besó. Y después me puso su mano. Y yo no se la besé, la verdad. Porque no sabía, ¿no? Y después todas las hermanas llevaban vestido o falda tableada y con una tablita así delgadita. Todas usaban velo. Nosotros creemos en el velo, pero no lo imponemos. Quien entienda lo que es el velo está bien. Si no entienden qué es el velo, no se lo pongan. Y si entiendes qué es el velo, pero eres rebelde, no te lo pongas. Y todas se sentaban de un lado y todos los hombres de otro lado. O sea, no podía saludar a ninguna mujer. Y era su forma de llevar las cosas. Está bien para ellos. Si alguien cree que es así, está bien. Pero Pablo dice, yo creo que nada es inmundo. O sea, no ofendes a Dios viniendo de pantalón. No ofendes a Dios si no usas velo. No ofendes a Dios si usas barba. No ofendes a Dios si te rasuras. No ofendes a Dios si no traes corbata. No lo estás ofendiendo. Pero cada quien esté seguro de lo que cree. ¿Sí? Y no se lo impongas lo que tú crees al otro. Oremos. Señor, ayúdanos. Que a veces son temas medio difíciles, escabrosos. Porque nosotros hacemos nuestro propio estándar de cómo deberían ser las cosas. Lo ajustamos a nuestros propios valores. Aún marcamos a veces diferencia entre un pecado y otro y nos escandalizamos por unos y soslayamos otros. Y no vemos a través de tus ojos. Por eso muchas veces te rogamos y te cantamos que queremos mirar como tú miras. Queremos ver las cosas desde el ángulo en que tú las ves y tener tu mismo sentir. Pablo lo dijo a los filipenses, haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Déjanos ese sentir, Señor. Que podamos cada día parecernos más a ti, porque tu imagen se va formando en cada uno de nosotros.
y que antes de juzgar nos llenes de amor, para que si hemos de juzgar algo sea con la bandera del amor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.